¿Cuántos saben que es importante traer la Biblia cuando uno viene a la iglesia? Usted la puede tener en el teléfono, la puede tener en una agenda electrónica, la puede tener impresa, pero siempre venga a la iglesia con su Biblia en la mano. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por favor a la Biblia y nos ubicamos en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Nuevo Testamento, allá después de Efesios, un poquitico más adelante, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Vamos a manejar muy bien el tiempo porque hoy tenemos la cena del Señor y necesitamos que nos rinda, además porque hoy tenemos encuentro. Ahora salimos de aquí, yo me quito la capa y me pongo el otro uniforme, porque tenemos tiempo de conexión y vamos de largo hoy y de largo mañana también, para que por favor nos estén apoyando, porque hay un grupo de personas que quieren meterse con Dios y quieren seguir el proceso y ellos necesitan ese respaldo espiritual de toda la iglesia. Amén. Bueno, muy bien. Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo y que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Quiero que por favor me regale su atención. He titulado esta enseñanza Débiles en la fe. Quiero hablar de un tema como este, entre otras cosas, porque estamos entrando en un tiempo donde ciertas de estas necesidades se manifiestan en la iglesia. Y es importante que a la luz de la palabra entendamos qué dice el Señor. Y lo más importante, cuál es la recomendación del Señor. Vamos a ver algo muy importante el día de hoy, y es el consejo de Dios, donde Él nos dice cómo tiene uno que lidiar con alguien que es débil en la fe. Eso va a ser importantísimo y quiero que por favor me regalen toda su atención. Entonces, miren, a lo largo del ministerio Pablo, gracias, él pudo evidenciar que era común hallar hermanos que eran débiles en la fe, en las diferentes congregaciones que él solía visitar y otras de las cuales él siempre estaba pendiente. Y es por esa razón que en varias de sus cartas él hace referencia a este grupo de personas. En Romanos vamos a ver que también habla de lo mismo, por las cuales siente compasión y exhorta a los hermanos que son fuertes espiritualmente, que no los juzguen ni los hagan a un lado, sino por el contrario que los ayuden, que los acojan, que tengan la capacidad, aun si fuera necesario, de renunciar a sus propios derechos en Cristo en pro del bienestar y la salvación de aquellos. Para Pablo fue muy importante el tema de los que son débiles en la fe. Y por eso es importante que hoy prestemos atención en la palabra, porque cuando uno habla de debilidad en la fe, y ya le explico un poco de a qué se refiere esa debilidad, siempre va a haber como dos polos, dos posturas. El que es débil en la fe va a referirse de alguna manera contra el que es fuerte, digamos así. Y el que es fuerte se para al otro lado y habla del que es débil. Entonces, vamos a ver cómo podemos manejar esas diferencias. ¿Qué deberíamos hacer cuando nos encontramos con un débil o cuando un débil se encuentra con un fuerte? Porque el consejo es para ambos. Por eso yo quiero comenzar definiendo ese concepto de debilidad. ¿Qué es ser débil en la fe? ¿O qué es tener esa debilidad? Básicamente la debilidad es como la consecuencia de la condición espiritual de la persona. Y eso básicamente tiene que ver cuánto más o cuánto menos una persona conoce y entiende la palabra de Dios. La mayor fortaleza o la debilidad están supeditadas a cómo conoces, entiendes y practicas la palabra de Dios. A eso se refiere la debilidad. Entonces, yo soy fuerte cuando tengo un dominio correcto de la palabra, o yo soy débil cuando tengo un manejo, digamos, no muy acertado
de la palabra de Dios. A eso se refiere la debilidad o la fortaleza o la madurez en la fe. Yo quiero citar al menos dos causas que son bíblicas, posibles, y que hace que haya débiles en la fe en las comunidades cristianas. La primera de ellas está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Allí hay una posible razón por la cual encontramos hermanos o creyentes o personas que son débiles en la fe, que su fe se tambalea con mucha facilidad, que se mueve muy fácil de sus fundamentos en la palabra. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, hay una de esas situaciones. ¿Y sabe cuál es? El desconocimiento o incorrecto conocimiento de la doctrina bíblica. Escúcheme, una primera causa de debilidad en la fe obedece a un poco conocimiento, número uno, o un conocimiento incorrecto de la doctrina bíblica. Quiere decir esto que puede ser que uno se encuentre en el camino gente con un aparente profundo conocimiento de la palabra, o porque saben textos y esto y lo otro, pero déjeme decirle, si ese aparente profundo conocimiento está apartado de lo que realmente la Biblia dice, esa persona, aunque parezca fuerte, es una persona débil en la fe, porque la fortaleza o la debilidad dependen de la calidad del conocimiento, de la doctrina correcta que uno tiene. Por ejemplo, aquí en 1 de Tesalonicenses el apóstol Pablo habla de algo que tenemos que tener cuidado porque está vigente, estuvo vigente allá y sigue estando vigente acá. Y ese problema de la falsa doctrina. La falsa doctrina es como la comida chatarra. ¿Cuántos saben qué es la comida chatarra? Un día yo estaba en un supermercado. ¿Cuántos saben que el pastor va al supermercado de vez en cuando? Y yo estaba en el supermercado y estaba en la caja registradora, estaba comprando algo. Y había una mamita comprando la lonchera de su niño, hermano, y cuando comenzó a pedir, pedía gaseosa y papas fritas, una cantidad de cosas, y yo estaba que le decía, señora, ¿por qué no le quita todo eso? Cómprele un tarro con agua y una manzana, y le va mejor al niño. Hermano, le estaba empaquetando una cantidad de chatarra en esa lonchera, que seguramente ese niño en su salud, en su fortaleza física, era un niño débil. Imagine que lo levanten a uno y que el desayunito, ese que le dan a uno, lo primero sea unas papas rizadas con una Coca-Cola. Hermano, si a alguno de aquí le pasa que usted le da a su hijo eso, que porque cree, como a él le gusta eso, porque a qué niño no le gustan las papas rizadas y la Coca-Cola en las rocas, pero eso no hace fuerte a tu hijo. Es mejor enseñarle, mire, llévese mejor un tarro con agua y llévese esta manzana, esta mandarina, y eso te fortalece más, eso aprovecha más a tu salud. ¿Aló? Y yo estaba que le decía eso, pero ¿sabe por qué no le dije? Hermano, porque hoy en día la cosa está tan grave que pronto la señora me pega, se enoja. ¿Y usted por qué está metido? Vaya a su casa a decirle a su esposa. Entonces yo dije, Señor, pues háblale tú así como me hablaste a mí. Ya dejé tranquila. Aquí Pablo habla pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aló. Entonces, cuando a uno le enseñan mal, aquí habla de esa gente que enseña mal, incorrectamente, y la gente come esa mala comida, esa gente se convierte en gente débil en la fe. Y Pablo, por ejemplo, aquí habla de la comida, que es un tema de aquí, pues, de la iglesia. Gente que yo conozco gente en ciertas comunidades que dicen que comer carne de marrano es un pecado capital. Ellos están parados todavía en el Antiguo Testamento, en la ley. Hermano, nada más sabroso que un chicharroncito, pero sin pelos y bien crocantico, ¿sí o no? Bueno, de pronto aquí hay alguno que está a dieta y dice, pastor, eso para mí es un veneno. Yo sé que para algunos, pero en forma general, un buen chicharroncito, bien tostadito, a lo picapiedra,
sin nada de pelito, bien tostado, wow, qué cosa tan rica. Y yo he visto un doctor, es que el doctor Baiter, y dice que eso es lo mejor que hay. Baiter es un loco, ¿no? Pero yo a veces lo escucho. Entonces, hay gente que juzga por esto y demoniza al otro, y yo tengo gente así. Y eso pasa por un mal aprendizaje, un mal entendimiento de la palabra de Dios. Pero hay otra causa, no solamente que hay gente que enseña mal y por lo tanto gente que aprende mal, es que hay gente que es perezosa para aprender. Entonces la segunda razón es que hay debilidad en la fe por causa del descuido o por la dureza del corazón. Hay gente que es débil en la fe porque quiere ser débil en la fe. Escúcheme bien, hay gente que, por ejemplo, hay gente débil físicamente porque quieren ser débiles. Yo a veces veo unos muchachos en la calle caminando, yo los veo así todos doblados, y yo digo, ¿usted cuántos años tienen? Los veo, tienen como 18 y parece que tuvieran 80, caminan todos encorvados. Hay muchachos que a los 18, hermano, no saben qué es levantar 1 kilo de azúcar. Y yo me preocupo porque un muchacho a los 18 tiene que ser ágil, tiene que ser, hacer deporte, ¿aló o no? Hermano, es que esas son las etapas de la vida donde uno dice, ábrete sésamo que aquí vengo yo, ¿aló? Pero hoy en día uno se encuentra con jóvenes. Ayer estaba en una panadería y vi uno que dije, hermano, si llega a soplar el viento se lo lleva el que lo trajo. Porque son muchachos, hermano, que uno se da cuenta que son duros para ver televisión, pero hermano, hacer un deporte, cultivar su cuerpo, fortalecerse, nada de eso. Porque se están levantando generaciones tecnológicas, electrónicas, que todo el tiempo están pegadas a cuestiones así, y para ellos estos temas que yo estoy diciendo, eso no tiene nada que ver con su vida. Entonces hay gente que es débil porque decide ser débil, se alimentan mal. El muchacho que yo estoy diciendo, afortunadamente no está aquí. Espero que no esté, no puede que haya llegado, yo no lo he visto. Si usted es, perdóneme, pero es que su ejemplo me sirve de ejemplo. Estaba así, ¿no? En esa condición, y yo estaba diciendo, Dios mío, que no vaya a soplar un ventarrón como los que soplan en Mariano Ramos, porque se desaparece de muchacho. Entonces, llegó y pidió algo, y yo estaba en la panadería. El pastor también va a la panadería, ¿no? Y pidió. Yo me acuerdo que yo estaba observando todo porque yo estaba inquieto. Pidió una micro ponimalta, ¿no? La pequeñita. La mini. Y luego pidió 3 panes como ese tamaño. Y yo pensé, ¿no? Yo dije, y eso no lo pidió a las 10 de la mañana, cuando uno está como tomando un tentempié. Porque luego a las 12 se desquita uno con un buen pusandado. No, eso lo pidió a las 12 del día. Entonces yo dije, este es de esos que la mamá le da la comida seguramente y no come, y luego viene a comer pan a la panadería. Porque hay gente que yo conozco que es así. No comen la comida de la casa, pero eso sí, le pegan duro al pan y a la Coca-Cola. Entonces, esas malas formas de alimentarte te hacen débil físicamente. En la vida espiritual, cuando uno es descuidado o cuando uno es duro de corazón, eso causa debilidad en la fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo para que puedan entender. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para escuchar, para oír. Porque debiendo ser maestros ya, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Aló. Dice acá, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que no es asidua de la Biblia,
para quien leer la palabra todos los días, hacer su devocional, esforzarse por entender, investigar, una persona que no es así, es una persona que todo el tiempo depende de que le den tetero espiritual. Pero un creyente que siempre va a la Biblia, que la estudia, que se deleita en ella, que por el uso tiene bien ejercitados los sentidos, es una persona que madura espiritualmente. ¿Aló? Entonces cuando vienen esos locos con esas cosas locas, no tragan entero. ¿Por qué? Porque están preparados, como la gente de Berea. ¿Se acuerdan de Berea? Allá en Hechos capítulo 17 creo, el apóstol Pablo, el hombre que fue al tercer cielo, el hombre al que se le reveló lo que a nadie se le había revelado, va a predicar en una sinagoga. Y esos bereanos eran de esos que son metidos con la palabra. Y dijeron, espérate Pablo, yo sé que tenés 6 alas en la espalda, que ya subiste al cielo, pero déjame masticarlo. Vamos a leer si lo que tú dices concuerda con la palabra de Dios. Aló, ese tipo de gente es la que madura espiritualmente. Y hay que tener mucho cuidado con esto y lo voy a advertir. Y yo siempre les digo a ustedes que yo mismo soy susceptible de equivocarme. Yo tengo las mejores intenciones con ustedes y yo quiero enseñar de la mejor manera posible, pero yo, que tengo buenas intenciones, yo me puedo equivocar. ¿Aló? Y seguramente ya me habré equivocado. Por eso ustedes tienen el deber de validar lo que se enseña en este altar. ¿Aló? Sea yo, sea un líder, sea el que sea que venga y se pare aquí o que venga de donde venga, ustedes tienen que ir siempre y validar la palabra de Dios. Aló, eso es lo que lleva a la madurez espiritual y eso es lo que nos previene de ser personas débiles en la fe. ¿Sabe por qué hay tanto conflicto en Navidad? Con el tema de la Navidad, porque hay fuertes en la fe y hay débiles en la fe. Sencillamente por esa razón. Viene esta parte que me parece muy importante, que es vertebral de esa enseñanza y es cómo lidiamos con ese problema del 6 y el 9. Ustedes saben cuál es el problema del 6 y el 9, ¿no? Usted se para allá y mira para acá y usted dice es un 9 o no. Pero se para del lado de acá y lo mire y dice no señor, eso es un 6. Y entonces ahí se están toda la vida peleando y nunca lo van a definir. ¿Cómo podemos lidiar con esa diferencia entre el débil y entre el fuerte? Miren, la Biblia es bastante clara. Hay un consejo bíblico claro que nos dice cuál debería de ser la manera como podemos lidiar con esa condición. Y yo quiero que prestemos mucha atención y voy a comenzar con lo primero. El primer consejo que nos da la palabra es: reciban al débil en la fe. Y eso es importante, porque a veces el que es fuerte dice, no hermano, yo con ese hermanito religioso o religiosa yo no quiero saber de ese. Aló, porque ese que es débil es un canzón religioso recalcitrante, vamos a sacarlo de la rosca. Aló, que la Biblia dice, no señores, al débil en la fe, precisamente porque es débil, antes de quitarlo, antes de apartarlo, hay que acogerlo, hay que recibirlo, hay que abrazarlo, porque el que es débil necesita ser fortalecido. Aló, ¿dónde dice eso? Romanos capítulo 14, verso 1. La carta de Romanos en el capítulo 14, si ustedes se leen todo el capítulo 14 de Romanos, es precisamente un tratado acerca de este tema. ¿Cómo observa Dios el tema de la debilidad en la fe? ¿Y qué es lo que Dios recomienda para lidiar con estos casos? Entonces mire lo que dice Romanos. Reciban al débil en la fe. ¿Qué hay que hacer con el débil? Recibirlo, no hay que rechazarlo, no hay que ponerse a pelear con él. Por ahí hay un sacerdote que a mí me parece que es un caso, es un cómico, pero bueno, y también un groserote. Es el pastor Luis Toro, es un católico, pastor no, sacerdote, perdóneme. Algunos lo han visto en redes sociales, ¿sí o no? Y ese señor es feliz llevando cristianos evangélicos a esas reuniones que él hace públicas para despellejarlos en esos estados que él hace. Yo no sé cómo es que la gente presta para eso, pero a veces van allá con ese señor y los despluma.
Y él hace eso porque él se considera que es débil, que es fuerte en la fe, y se lleva a esos estrados. Él hace unas tarimas y se sienta como un gobernador en esa silla. Y le traen a los que no piensan como él. Y comienza la discusión, hermano, y el Señor se burla. Es una cosa terrible. Es despectivo. Algunos vayan a internet y vean al sacerdote Luis Toro para que vean lo que le digo. Y lo que la Biblia dice es al contrario. Si usted cree que usted tiene la razón, que usted es fuerte, eso no es un permiso para que usted pisotee o abuse del otro que no entiende lo que usted o que no piensa lo que usted piensa. ¿Aló? Entonces mire lo que dice en Romanos 15:7. Por lo tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Entonces, como este es de doble vía, no solo el fuerte en la fe debe recibir al débil en la fe, el débil en la fe también tiene que recibir al fuerte. ¿Por qué? Porque la gente que es débil también señala, la gente que es débil también critica, la gente que es débil también cuestiona y juzga al otro. Y vamos a ver ahora que eso va a pasar. Y quizás haya aquí conmigo en esta mañana hermanos que estamos así. Tenemos una concepción sobre un tema en particular y creemos que esa es la única forma y que no hay otra. Y todo el que no esté con ese pensamiento está endiablado. ¿Aló? Yo he tenido que pasar por estos procesos porque yo en la vida teológica tengo percepciones frente a ciertos temas y la Biblia me permite eso. Me da la autorización para que yo tenga un entendimiento. Y hay personas que si usted no piensa lo que ellos piensan, lo satanizan. Y los cristianos somos muy dados a satanizar a la gente cuando la gente no piensa o no cree lo que nosotros creemos. Y eso no es bíblico, no es bueno. Porque eso sería como decir, yo tengo la verdad, la última palabra, porque a mí me la reveló Dios y el otro no tiene el Espíritu Santo. Eso es peligroso. La Biblia dice que todos hemos recibido el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos guía, nos enseña a todos la unción que está en nosotros. Así que yo tengo que respetar la postura del otro. Ahora, hay cosas de cosas, claro que sí. Pero hay temas donde yo no debería pararme en la raya diciendo yo estoy en lo que es y el otro está equivocado y el que no esté como yo, que lo lleve el que lo trajo. No, señores, eso no es bíblico. Entonces tenemos que tener cuidado con esas posiciones. Mire lo que dice en segunda instancia, cómo debemos tratar esos casos. Número 1, aceptar al débil. Número 2, no ponerle tropiezo. Wow. ¿Cómo así? Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzgamos o ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, mi libertad en Cristo no puede ser el tropiezo de otro. Le voy a decir cómo, por ejemplo. Hay personas que dicen que tomarse una copa de vino es del diablo. Eso, bíblicamente, no lo puede justificar por ninguna parte. Así que pongamos las cosas en su lugar. La Biblia advierte del peligro del licor, del vino y todo eso, pero nunca la Biblia dice que eso sea pecado. Eso es lo que está en la palabra. Uno como cristiano se abstiene porque uno ha visto todo lo que pasa con eso, pero yo no puedo decirle a alguien, si usted se toma una copa de vino se lo lleva el diablo. Eso no tiene fundamento bíblico. Ahora, si yo tengo la fortaleza y yo personalmente me guardo de eso, o yo puedo consumirlo, por decir así algo, es un ejemplo que estoy dando. Si yo lo puedo tomar porque tengo libertad, a mí tomarme una copa de vino Cherinol no me lleva al infierno, yo no me emborracho con eso, lo hago cada 5 años. Tengo libertad en Cristo, pero si al lado mío está el que dice que tomarse una copa de vino es pecado y que perdió la salvación, ¿qué tengo que hacer yo entonces? No me la tomo. No por la conciencia mía, sino por ¿quién? Por la conciencia de Él.
Porque si en el ejercicio de mi libertad yo hago eso, con mi actitud, yo estoy colocándole ¿qué? Un tropiezo al que es más débil que yo. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, lleve eso a diferentes ámbitos de la vida, en diferentes escenarios, y se va a dar cuenta de que es una realidad. Nosotros en la vida cristiana tenemos una cantidad de paradigmas. Cuando yo crecí en la cruzada cristiana, ¿cuántos saben que el pastor creció alguna vez en la cruzada cristiana y que ya no está creciendo más, sino que está hacia abajo porque ya está llegando al límite de su tiempo? Todo tiene un principio y todo tiene ¿qué? Un fin. Cuando yo crecí, hace cerca casi de 40 años, la teología de los pastores era muy distinta a la del día de hoy. Y yo me formé con un pastor como el apóstol Alfonso Díaz, que en su tiempo, en un querer bien hacer, porque él tenía buenas intenciones, él quería cuidar su rebaño, él le decía a uno, y lo de él era, ojalá no vaya a haber yo un pastor en el Pascual Guerrero celebrándole un gol al Cali o al América. ¡Aló! Imagínense ustedes, los de Mariano Ramos con el pastor Alfonso en esa época. Más de uno habría ido quién sabe para dónde. Porque en esta iglesia hay una cantidad de caleños americanos de los que van al Pascual a gritar como locos. Y en esa época, para nosotros, los que estábamos en ese contexto, eso era pecado. Porque el pastor lo dejaba sentir así. No íbamos a un cine ni de funda. Mis hijos, Juan y Judy, nunca fueron al cine conmigo. ¿Sabe cuándo fueron al cine? Cuando ya mi hijo tenía pelo en el pecho y la barba más grande que la mía. ¿Aló? Porque cuando yo crecí, ir al cine bajo la teología que me instruyeron era algo diabólico y todo comenzaba cuando apagaban la luz. En esa oscuridad sucedían cosas demoníacas en esos lugares. Y habían conceptos como, ¿usted qué va a saber qué se sentó en esa silla? ¿Qué estaban haciendo en esa silla donde se sentaron? Esos eran los conceptos que habían. Uno piensa ahora, entonces ¿cómo hacemos en los benditos buses, en ese mío, en esa T31? ¿Quién se sentó en esa silla? Pero en esa época era así. Y nosotros éramos sujetos y nunca fuimos ni al fútbol ni al cine. Pero un día, como todo evoluciona y la revelación es progresiva, el apóstol Alfonso dijo, esto como que no es así, como que tengo una buena intención, pero como que no necesariamente es la verdad. Entonces un día dijo a los pastores, ustedes verán, los que quieran ir al estadio, hermano, a ver los partidos, yo no sé qué, pero yo prefiero no ir porque hasta hace poco gente gritando grosería. El otro día había media cruzada en el Pascual Guerrero. Es la verdad. Y ya entonces yo con eso, mis primeras entradas a vespertina, a cine con mis hijos, caramba, aló, hasta el día de hoy. Y estoy bien, y mis hijos se levantaron bien, eran buenas intenciones. Yo no sabría decir si para el momento eso era necesario porque hemos evolucionado espiritualmente y tal vez allá fue necesario, tal vez, digo yo, pero con todo y eso era una no correcta interpretación de la Escritura. Y quiero decirle algo, si había alguien apasionado por la Navidad, el apóstol Alfonso. El que lo conoció, yo creo que el hombre en octubre ya tenía puesto el árbol. No, estamos predicando, fuera de la predicación. Escuche, si había alguien apasionado por esos temas era él. Y él le decía a los pastores, yo lo disfruto, usted tenga libertad. Hay pastores que nunca lo hicieron, nunca lo hacen, tengan ustedes libertad. O sea, eso es un tema que aquí no vamos a resolver. Y él lo hacía, y él no se mataba con eso, ni le imponía su condición a otros. Y si él, que era el patriarca, que era el que nos orientaba, tenía claro eso, vamos nosotros también a hacer lo contrario, no tenga libertad. Tenga libertad porque definitivamente no hay nada aquí que usted pueda utilizar para decir que eso es así. Además, la Biblia es clara. Dios mira tu corazón. Para mí, por ejemplo, no hay nada más hermoso que la Navidad. Si hay algo que yo disfruto, es la Navidad. La posibilidad de estar con mi familia, ese ambiente bonito, la gente, aunque sea, como quiera que sea, aunque pueda ser un mes muy comercial,
también la gente se hace más sensible, la gente busca más a su familia, la gente se vuelve un poco más noble. Es una época que de alguna forma tiene un ambiente distinto a eso. Entonces, no se dé contra el mundo con eso, que si usted tiene una postura, usted no es que tenga la razón, ni tiene la otra tampoco. ¿Sí? No le imponga a otros lo que usted quiere creer. Dice acá la Biblia, en un tercer punto, sin menospreciar ni juzgar al otro. Cuando creemos que tenemos la razón, somos muy dados a juzgar, y cuando decimos juzgar, generalmente es condenando al que no piensa como nosotros. Como yo creo que el mundo es como en la Edad Media, la Iglesia Católica, que tenía todos los poderes, no solamente el económico, el político, sino que se daba el privilegio de controlar hasta la ciencia. Entonces la Iglesia decía que el mundo era cuadrado. Oiga, y cuando Galilei, cuando Copérnico demostraron científicamente que la Tierra era redonda y que no era el Sol el que daba la vuelta alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol, hermanos, los condenaron a la hoguera, a la Inquisición. Y a veces uno habla mal de la Iglesia Católica, es que mire, como en la Edad Media mataban hasta porque la gente creía que la Tierra era cuadrada y los otros redondos y los mandaban a la hoguera. Hermano, nosotros hoy no mandamos a la gente a la hoguera, pero con la lengua también le estamos cortando la cabeza a las personas, porque también estamos condenando a las personas, juzgándolas cuando no piensan igual que nosotros. Dice en Romanos 14:3, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo recibió. Que si yo pongo la luz, no lo juzgue si usted no la pone, porque a ese que colgó la lucecita de Navidad, a ese Dios lo recibió. ¡Aló! Que usted no come carne de cerdo, pero el otro sí. ¿Y qué? A ese Dios lo recibió, porque ese que come la carnita de cerdo, cuando la come dice: Señor, gracias por este delicioso pedazo de carne, y bendícelo, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Lo santifica. Voy a ir terminando el punto para ir ya hacia el final, y es, miren, aquí hay algo que es de sabiduría y que es de sacrificio. ¿Cómo lidia uno con esto? Dar la prioridad a la necesidad del débil antes que a mis propios intereses. Si yo sé que a este hermanito, a esta hermanita le va a afectar que yo me coma ese chicharrón, pues ¿qué hago? Hermano, cámbielo, pida un huevo frito. ¿Aló? ¿Sí entiende? Si yo sé que esa elección mía, aunque para mí está bien, y seguramente Dios no me va a juzgar por eso, pero sé que va a afectar a ese hermano, entonces no pida el chicharrón, cámbielo, pida otra cosa, pida un pernil de pollo. ¿Aló? Pero hay gente que busca pleito, hermano, y dice: no, hermano, yo este clavo me lo saco, deme 2 chicharrones ahora. y arman un pleito, porque hay gente que es así. Entonces no, para lidiar con eso uno va a tener que renunciar a derechos que tiene. ¿Para qué? Para privilegiar y ayudar al que es débil en la fe. ¿Está entendiendo eso, por favor? Wow. Estos días le pasó algo a Jesús Arián Romero, y eso y es por falta de sabiduría. Él anda metido en muchos problemas, entre otras cosas porque se ha puesto a meterse en un ambiente que no es el de él. Él es un salmista, no es un maestro de la palabra. Entonces se mete por allá y luego termina en problemado. Pero él ha hecho cosas, y yo comprendo de alguna manera lo que está pasando en la vida de él. Él se ha rebeldizado contra esa radicalidad a veces de los cristianos, que nos hacen religiosos y nos hacen ser faltos de misericordia. Entonces él se ha rebelado,
y hace lo que él sabe que la gente le va a cuestionar, y lo hace con las puertas abiertas. Entonces él aparece comiéndose un chicharrón con 5 pelos, él aparece tomando vino y todo eso, pero es para darle pullas. Aparece disfrazado, por ahí también lo vi un día, pero lo hace para chocarse con el mundo. Y yo sé que él quiere crear una confrontación, porque tal vez ni él mismo a lo mejor necesariamente pues quiera estar así. Lo hace es porque le molesta el paradigma que tenemos a veces como iglesia y la falta de misericordia. Eso le ha dado muchos problemas, tantos que usted hoy en día ve que ya casi ni lo llaman. Porque si hay un cliente duro en el sistema es la iglesia, que sabemos cerrar puertas y sacar a la gente. En Romanos capítulo 14, verso 22, mire lo que dice la palabra. Perdón, en el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Aló? Porque no pongo la prioridad en mí, la pongo en quién, en el otro. El apóstol dice algo muy importante en torno de la fe, versículo 22. ¿Tienes tu fe? El que es fuerte. ¿Tienes fe? Dice, tenla para contigo delante de Dios. Señor, yo sé que comerme ese chicharroncito no me va a llevar al infierno, gracias. Usted le dice, téngalo, pero delante de Dios. ¿Quiere decir eso? Si usted lo puede comer allá en su casita, ¿cierto? Lo compra, lo parte, ¿no? Así como lo parte en el chicharroncito, en trocitos, lo adoba, ¿cierto? Bien rico, lo pone a asar en el air fryer, ¿aló? Y luego allá en su intimidad, en su casita, se lo come bien rico, gloria a Dios, ¿aló? Tenga su fe para con Dios. Pero usted compra ese chicharrón y se sienta en el antejardín de la casa y toda su cuadra piensa diferente que usted porque son cristianos del otro lado, usted es un maldadoso. Y usted lo que quiere es problemas, ¿aló? Entonces tenga su fe para con Dios. Y por último, en ese consejo, hermano, lidiar con débiles en la fe exige de que tengamos paciencia. No es fácil lidiar con personas que son débiles en la fe. Eso es difícil. Y mire lo que dice la Biblia en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer? Aprender a soportar. Esa palabra soportar implica, conlleva un sufrimiento. ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, te lo llevas o te lo mando? ¿Aló? Aprender a soportar a ese débil, eso no es fácil, pero ese es el deber de alguien que es maduro, que es fuerte en la fe. Y concluyo esta enseñanza diciendo, en tercera instancia, ¿por qué es importante entonces el tema de la debilidad? Porque Dios tiene un propósito. ¿Qué quiere Dios que suceda cuando nos encontramos en esas situaciones? Mire lo que dice la palabra del Señor. En Romanos 14, 13 al 15 dice, así que ya no nos juzguemos más unos a otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, pero ¿qué es lo que el Señor está buscando con esto cuando nos dice, por favor, denle manejo, denle timón a esa diferencia? Número 1, procuren estar unidos. Esa diferencia entre el débil y el fuerte, si no se sabe manejar, divide a la iglesia. ¿Aló? Hay iglesias que se han dividido porque un hermano dice que es un 9 y el otro dice que es el 6. Pastor, es que estamos acostumbrados a estar el 31 de rodillas para recibir el año nuevo en santidad. Y yo le digo, y entonces los 364 días de atrás, ¿qué hiciste con ellos? Que no puedes dejar el 31 para estar con tu familia sin estar corriendo como un loco. Porque hay gente que lucha con eso.
Es que el 24 tenemos que estar, el 24 y la celebración es una creación nuestra. Es occidental, eso ni siquiera lo celebran en el Oriente, que es donde el Señor nació. Es nuestra, el 24 lo creamos nosotros en Occidente. Escúcheme, ¿cuál es el problema? Yo soy uno de los que prefiere en estas épocas privilegiar a la familia. Yo no quiero ver mamitas estresadas con la comida de Navidad, en el culto mirando el reloj porque en la casa le están haciendo mala cara porque a qué hora voy a llegar. O el 31 de diciembre, preocupados porque ¿dónde están? No. Celebramos el fin de año en una fecha diferente, la Navidad en otra, y el 24 estás con tu familia y el 31 estás también con tu familia. Pasando tu tiempo en tranquilidad, ese tiempo dedícaselo a tus seres queridos porque son fechas que para nosotros como seres humanos son tiempos muy especiales. Hemos estado todo el año con el Señor, domingo a domingo, sábado a sábado, miércoles a miércoles. Esos 2 días dedícaselos a tu familia. Aló. Escúchame. Romanos 15:6, y ya termino en 5 minuticos, dice: procurar la unidad de la iglesia, Romanos 15:6, para que unánimes, esto es la continuidad de Romanos 14, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de su Señor Jesucristo. La diferencia entre débiles y fuertes, cuando no se maneja correctamente, conduce a la división, y el Señor quiere que estemos unidos. Número 2, que Dios reciba la gloria. Cuando nosotros manejamos bien lo de la diferencia, cuando el maduro sabe comportarse, sabe qué hace, le da la gloria a Dios. No se la da a usted mismo. Es que yo soy el que sé, yo tengo más conocimiento teológico. No, esto no se trata de su conocimiento, se trata de darle la gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Romanos 15:7, por tanto, recibidos los unos a los otros, es decir, los débiles y los fuertes, como también Cristo los recibió para la gloria de Dios. Cuando el débil se porta bien y cuando el fuerte se porta bien, entonces glorificamos a Dios. Aló, wow. Y por último, dice en Efesios 4:13, hasta que todos, los débiles y los fuertes, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué no se pone, por favor, sobre sus pies? Yo quiero pedir a los hermanos que están encargados de repartir la cena que vengan rápidamente. Vamos a repartir la cena. Y mientras los hermanos vienen, yo le invito a usted, ahí está la predicación en la internet, el que todavía no se ha inscrito a YouTube, ¿qué estás esperando? No solamente ingrese, revise la predicación, apóyenos, dele un dedito arriba, que eso hace que la predicación llegue a otros, y compártala con familiares, con amigos. Para eso son las redes sociales. Escúcheme, medite en esto. Viene una época de mucho conflicto, no afuera, sino en la iglesia. ¿Cómo vas a manejar esa diferencia? ¿Te vas a polarizar? ¿Te vas a colocar en una esquina con un par de guantes a decir al que no esté como yo lo noqueo? ¿O vas a entender lo que dice la palabra? Que quizás el otro es débil y necesita que tú lo acojas. Y necesita que tú renuncies a tu radicalismo y te hagas un poco a la condición en la que él está. ¿Qué va a hacer este fin de año como creyente? ¿Cómo va a manejar esas diferencias? Porque algunos de nosotros nos llevamos esto a nuestras casas y creamos unos conflictos en el hogar y le dañamos el ambiente en el hogar a los que no piensan como nosotros, porque en las casas nuestras no todos son cristianos. Y si usted es cristiano, de esos que tiene todos estos conceptos así radicales, y en su casa no son, le aseguro que usted crea un conflicto el fin de año en su casa. Y eso no está bien delante de Dios. Tenga su fe para con Dios, pero no se convierta en una piedra de tropiezos para los que no ven las cosas como usted las ve o no las entienden como usted las está entendiendo. ¿Por qué no levanta su mano? Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad.
Te damos gracias porque tu palabra nos ilumina el entendimiento y nos ayuda a entender que no todos pensamos igual, que aunque leemos el mismo texto, muchos tenemos conceptos diferentes. Y nos enseñas a que no tenemos que atacar al que no piensa como nosotros, que no podemos demonizar al que ve las cosas diferente a como nosotros las vemos, que no podemos apropiarnos de la interpretación única de la Escritura en aquellos temas que no son estructurales, sino de forma. Tenemos que ser tolerantes. Hay cosas en las que no podemos negociar, como la resurrección, como la divinidad de Cristo, pero hay temas como la comida, como el si voy o no voy, que no son trascendentales, que podemos transigir. Ayúdanos, oh Dios, a aceptar este consejo y a ponerlo por obra, renunciando a nuestro teórico derecho, privilegiando al que es débil y dándote la gloria a ti. Gracias, Señor, por la palabra el día de hoy. La recibimos, acatamos el consejo y nos determinamos a obedecerla. Este fin de año, si yo tengo un entendimiento sobre el tema diferente al que tiene otro, no lo voy a satanizar, no lo voy a condenar. Voy a guardar mi fe para contigo y te diré, Señor, si él está equivocado, entonces tú eres el Señor de él también, y tú eres el que lo llevará a toda verdad. Padre, te damos gracias por la palabra y te bendecimos, la recibimos y nos esforzaremos por obrarla de todo corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús.